Hemos estado la semana pasada con él hablando sobre el carnaval precisamente y quisiéramos que ahora nos cuente en vivo y en directo. Así es. Para empezar, Maurice, felicidades, era compadres la semana pasada, ahora seguramente las comadres se están celebrando. ¿Qué implica la tradición de las comadres en el Carnaval de Oruro? Buen día, Maurice, te presento a mi compañero Antonio Dalense, ¿cómo estás? Un gusto, Rubén, qué gusto saludarte a la distancia y también un gusto a Antonio. Un placer saludarlos. Un saludo desde aquí, desde Oruro. Un gusto, Maurice. A ver, ¿qué es comadres en el calendario del Carnaval de Oruro? Bueno, en realidad es una fiesta que viene, bueno, es parte de las actividades que se desarrollan en el carnaval, el tema de festejar a las comadres, de que se les dé incluso su famosa canastita de frutas y demás, aunque creo que debemos entender mejor el contexto de la fiesta de comadres de Tarija, que se ha extendido en realidad en muchas de las ciudades del país y se ha tomado esto como una costumbre muy propia. Normalmente en este Día de Comadres, antes en el Club Oruro se realizaba la famosa mascarada del can, donde los grupos de mujeres acostumbraban a llegar disfrazadas de diferentes elementos y solamente asistían las mujeres. Esa era la antigua festividad de comadres que se daba justamente en nuestro contexto local. No tenía un gran impacto como en el caso de Tarija. Ahora actualmente ya se festeja tanto los compadres como comadres, con bandas, con un convite de comida, con varios elementos que son parte ya del contexto completamente contemporáneo. Hoy también en Oruro se celebra el Anata Andino, ya una tradición de 31 años que implica la participación de los pueblos de las 16 provincias de Oruro. ¿En qué consiste esta celebración, si nos puedes recordar, antes de meternos a hablar del Carnaval de Oruro? Bueno, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia hace más de 30 años, 31 años exactamente, ha promovido justamente el hecho de contribuir a este proceso de llegar a la ciudad y ser parte de lo que son las ofrendas, ¿no? Ya el día de ayer las comunidades se han concentrado en el sector sur de la ciudad de Oruro, particularmente en el sector del Cóndor, donde realizan justamente sus ofrendas. Recordemos que Oruro tiene varios elementos sagrados de época prehispánica. Tenemos el cóndor, tenemos el lagarto, tenemos la víbora, y esto ha congregado en realidad muchos años atrás a las comunidades de las 16 provincias del departamento de Oruro. Entonces, este día es justamente un día que nos permite conocer justamente este desarrollo, este transcurrir de las diferentes comunidades que lo hacen encabezadas con sus autoridades originarias, los maicos de marca, los maicos de consejo, que son justamente los que inauguran cada una de las comunidades que ingresan en este día. Y la verdad es una entrada completamente interesante por el hecho de que entran las 16 provincias. Antiguamente entraban alguna que otra provincia invitada de otro departamento, pero ya no da el abasto porque las 16 provincias realmente colman todo lo que es esta jornada y va a durar esto hasta la noche. Entonces va a ser realmente, y es una fiesta realmente interesante. Esto termina incluso en la avenida cívica, en el Socavón, donde todavía se hacen algunas ofrendas. Esto tiene que ver justamente con la época de lluvia para pedir una buena cosecha y además tener un buen año que nos permita justamente entender que vamos a tener justamente un buen año en tema de productos agrícolas, particularmente en el área rural. Ahora sí, nos abocamos a hablar del Carnaval de Oruro, que ha sido declarado obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Esta celebración, ya lo comentábamos con Maurice, está basada en historia, en mitología, en leyendas que le dan, digamos, un sustento más importante, más relevante en relación a otras celebraciones de carnaval. ¿Qué nos puedes decir del Carnaval de Oruro, así resumiendo todos los eventos que acontecen antes, después y durante, digamos, porque esto también está muy vinculado al calendario agrícola, Mauricio? Por supuesto que sí. Y aquí vamos a hacer una introducción al elemento prehispánico. Antiguamente aquí vivían las comunidades urus, ¿no?
y tenían un dios que era el dios protector, que era el dios Wari, el dios Waricato. Este dios en realidad se sintió celoso porque los urus le empezaron a tener una reverencia especial a los rayos de sol de la mañana, a la aurora, a la última estrella de la mañana. Entonces, esta deidad tuvo que castigar mandando plagas, estas se convierten en piedra, a través justamente de la configuración de esta hermosa mujer que aparece. Y esto lo hacen en época prehispánica. Antiguamente en las comunidades lo hacían en este tiempo, justamente coincidiendo con la época de la buena lluvia para tener una buena cosecha. Entonces todo esto estaba vinculado desde antes de que llegaran los españoles. Cuando llegan los españoles, en realidad el elemento cristiano se introduce en estas tradiciones y obviamente se entiende que la hermosa mujer que libró a las plagas del dios Wari o del dios Waricato era precisamente la Virgen María de la Candelaria o la Virgen de la Luz, que es la representación que traen los padres agustinos precisamente para sacar del oscurantismo a las comunidades locales. Entonces, en este sentido y en este contexto, pues es fundamental la presencia justamente cristiana para entender que hay una vinculación. De ahí que este Dios que se refugia en las profundidades, porque esta deidad lo castiga prácticamente, es la deidad que nosotros entendemos que es para nosotros el tío, porque se refugia en las profundidades y al tío se le pide permiso para sacar el mineral. Y esto es un elemento fundamental que se hace el día de mañana en la chaya, porque le vamos a ofrecer al tío nuestra ofrenda, nuestra huilancha, donde le vamos a pedir que la veta no se termine, que la veta nos siga dando en realidad este proceso de prosperidad que nosotros queremos. Y en ese contexto en realidad de lo prehispánico a lo colonial viene justamente la segunda parte de la leyenda, que como decíamos es la Virgen María, la Virgen de la Candelaria, la que va a librar de estas plagas, de estos elementos que son propios en el contexto del Carnaval de Oruro. De ahí entramos a la época de la República, el siglo XIX, donde las danzas ya no son rurales porque vienen de las comunidades originarias de los alrededores de San Pedro de Challacollo, Saitoco, Caquingora, Sillota, Hualchapi, etcétera. Entonces todas estas comunidades vienen justamente a este lugar porque aquí se encontraba esta deidad prehispánica, que es la deidad que libra a los urus de estas plagas. Y obviamente lo hacen en esta época, que es justamente la época de la buena lluvia para una buena cosecha. Cuando llegaron los españoles, la Virgen de la Luz tenía su fiesta, que era el 2 de febrero, y como la fiesta de la Virgen de la Candelaria caía justamente cerca de lo que son los famosos carnavales, se traslada el 2 de febrero al sábado antes del carnaval. De ahí que nuestra fiesta religiosa es el sábado de entrada y después comienza el carnaval el día domingo. Y eso, a grandes rasgos, lo que sucede justamente en nuestro contexto. Mauricio, quería preguntarte ahora sobre lo que ocurre precisamente ese sábado, ¿no? Ese sábado de peregrinación, como conocemos, cuando miles de bailarines ocupan las principales calles de Oruro. ¿Qué simbolismo encontramos en ese sábado? Es una representación de estos hechos rituales que se han mantenido desde la colonia hasta parte de la República. 4 rituales importantes que teníamos y que se desarrollaban en la plaza de San Pedro de Challacollo. La primera, que tiene que ver con el drama de los incas. Recordemos este hermoso relato que se hacía antes en Oruro, donde estaba Atahualpa, Huáscar, Francisco Pizarro, hasta el propio rey participaba de este relato, que era una manera de enseñar a los indígenas de las comunidades de los 4 ayllus de San Pedro del Challacollo para entender que en realidad en algún momento los incas se convirtieron al cristianismo, pero Atahualpa fue castigado por el delito de haber matado a su hermano, por el delito de haber botado la Biblia incluso a los pies del cura que se lo estaba ofreciendo. Entonces esto ayuda a entender en realidad el proceso de cristianización que se daba en ese contexto. Luego viene el segundo trama, que tiene que ver con los autos sacramentales.
que es el proceso de la derrota de los 7 pecados capitales por el arcángel Miguel, que esto ha sido parte fundamental justamente en este contexto. El tercer elemento, que ha desaparecido, pero hemos encontrado en realidad en el registro del libro de antología quechua y aymara del cura Carlos Felipe de Beltrán, escrito en 1869, y aquí se transcribe un relato escrito exclusivamente en quechua que se llama Los chunchus que se convierten y los chiriguanos que se convertirán. Al haber leído este relato entendemos que en realidad quería mostrar a las comunidades de Challacoyo que en realidad los indígenas del oriente, recordemos a los mercedarios que fueron asesinados por los chiriguanos, eran mucho más salvajes que los que vivían acá. Entonces quería mostrar con este relato que era muy difícil convertirse al cristianismo. Y este relato muestra cómo los chunchus y los chiriguanos tardan en convertirse al cristianismo y al final se convierten. Y el cuarto elemento, que tiene que ver con el otro, con el que viene con el español, el negro, al cual en Oruro le decíamos moreno. En 1607, por ejemplo, Felipe de Godoy, en la visita que hace a Oruro, encuentra que hay mineros negros que eran propietarios de minas, y uno de ellos, una de estas vetas, se llamaba la veta de los morenos, que era propiedad de 2 negros que fundaron una cofradía en la iglesia de la Merced. Estamos hablando de Mateo de Loviano y Diego de Ulloa, que eran los negros que eran propietarios de este lugar. Entonces, estos 4 rituales que tienen que ver con estos elementos se desarrollaban en Challacoyo. De ahí que venían a Oruro, en los límites de San Pedro de Challacoyo, y realizaban un cortejo, una entrada hacia el santuario del Socavón. De alguna manera, en el siglo XIX, estos hermanos que venían de Challacoyo se quedaron en realidad en los extramuros de la ciudad, y estos se dedicaron a las actividades artesanales, de manera que en el siglo XIX se apoderan de la ciudad, organizando justamente este cortejo para llegar al santuario de la Virgen del Socavón, que no es otra deidad más que la estrella de la mañana, o la Virgen de la Candelaria del Socavón, que es justamente la patrona a la cual todas las comunidades venían en la antigüedad a rendir su devoción. ¿Cuánto ha cambiado, Maurice, los primeros años de la peregrinación, de la entrada, con los últimos que hemos tenido estos últimos años? ¿Cuántos cambios has notado? ¿Cuáles se pueden destacar? Bueno, fundamentalmente antes era una fiesta del pasante, la entrada del pasante, la entrada de cargamentos. El pasante era el que organizaba su entrada con todas las acémilas para colocar la plata y dar gracias a la Virgen del Socavón por los favores recibidos. Y justamente se convocaba a los miembros de su gremio para que acompañen el cortejo, sean estos diablos, sean incas, sean morenos, o sean diablos. Entonces ellos simplemente acompañaban. Ya en el siglo XX la entrada seguía siendo grande, pero los danzarines llegaron a ocupar un espacio mucho más importante. Y a mediados del siglo XX, en los años 40, gente aburguesada de clase media se introduce en los gremios y cambia la entrada del carnaval o de la entrada del sábado para siempre, porque se urbaniza, se apodera de todo el contexto social de la ciudad de Oruro, y la entrada del sábado cambia para siempre. De manera que las 4 danzas, que después llegaron a ser 6, hasta 8 danzas inclusive, en la proclamación de obra maestra llegan a ser 18 especialidades de danza que son reconocidas por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, con 52 conjuntos que son los actuales, que desarrollan justamente su entrada el sábado. Ahora, Maurice, es obvio, la gente va más por la Virgen, por la devoción, pero también hay mucho del baile, ¿no es cierto? Yo quisiera preguntarte, todo esto que nos estás explicando, ¿hay alguna forma de transmitirla, de que llegue a la gente que participa de todo esto, que se involucre y que sepa que para bailar ahí ha tenido que pasar toda una historia, todo un proceso? ¿Se puede eso? ¿Se está haciendo, Maurice? Bueno, en la medida de lo que es posible, nosotros realizamos como Comité de Etnografía todo un proceso previo de socialización, capacitación.
pero obviamente escapa mucho a las necesidades también de los que vienen de otras partes, ¿no? Los danzarines en lo posible tratan de involucrarse, pero no siempre es parte de esa misma necesidad. Se han publicado, nosotros con mi hermano publicamos una revista que se llama Historias de Oruro, tratamos de difundirla, tratamos de que los danzarines, los visitantes puedan adquirirla para entender un poco este proceso que acabo de contar. Pero creo que es algo interesante el hecho de que medios como La Razón, de manera digital, estos espacios que deben estar ya en el Internet, sean también difundidos y sean también transmitidos a otras generaciones. Debo confesar que en los últimos años la fiesta ha roto fronteras, hay gente que ya no viene solo del interior del país, sino viene del exterior a bailar en devoción a la patrona. Hemos tenido gente de México, gente de la Comunidad Europea, gente de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, que vienen todos los años en realidad a ser parte de este proceso devocional. En alguna manera ellos también han entendido este proceso y quiero comentar como una anécdota, si me permite Antonio y Rubén. En Calama hay un conjunto que se llama La Diablada Calameña, que ellos bailan al estilo de Oruro y solo unos cuantos llegan a bailar a Oruro en las 5 diabladas que nosotros tenemos. Y algo interesante es que el ángel de este conjunto que bailan justamente para la Virgen de Equina en lo que fue el departamento litoral en Bolivia, antes de la Guerra del Pacífico, el ángel siempre va a entrar con la bandera boliviana. Y cuando hubo el tema de la reivindicación de la danza de la diablada, a mí me chocó mucho esto y está en las fotografías que he subido en el Facebook. Vamos a ver el monumento al topate del combate de Calama, donde los chilenos se van a gloria de haber derrotado a los bolivianos el 23 de marzo, pero vamos a ver a los diablos al estilo de Oruro con la bandera boliviana. Y no son bolivianos, son chilenos que han entendido en realidad que este proceso tiene una raigambre, tiene una raíz, tiene un elemento propio que tiene que ver con Oruro. Ahora, ya dentro de los elementos que consagran al carnaval como patrimonio, precisamente se cuentan, ya nos contaste los mitos, las plagas, el dios Huaricato o Huari o la misma reina de la aurora. ¿Qué papel jugaron en la historia del carnaval de Oruro estos hombres como el Chiruchiru y el Ninanina, si nos puedes recordar, Mauricio? Mi querido Rubén, me has agarrado en la debilidad como me has encontrado el otro día. Y precisamente esta leyenda que la transcribe primero José Víctor Saconeta en este su libro Odas y Poemas, que se llama justamente La Virgen del Socavón y su corte infernal. Hay dos personajes, el Ninanina y el Chiruchiru. El Ninanina, que es el Anselmo Belarmino, que era el famoso malandrín que se estaba robando a su mujer, que era Sebastiana Choqueamo, y que al momento de sacársela a su mujer es sorprendido por su padre y él atenta contra su vida y él llega hasta el recoveco donde tenía una imagen, una representación de la imagen de la Virgen del Socavón, lo encontraron muerto y a partir de eso se inaugura en realidad este proceso de devoción, aunque eso obviamente es parte de la leyenda porque ya el proceso devocional era mucho más antiguo. La leyenda simplemente nos muestra que ya existía en este lugar una representación de la imagen y el proceso fue mucho más fuerte. Y el famoso Chiruchiru en realidad, que era el famoso correvolando que iba a las diferentes casas de la ciudad para robar a los ricos comerciantes o mineros y repartir entre los más pobres, ¿no? Este mote, este alias en realidad ha sido repetido en varias ocasiones desde la colonia y esto ha dado lugar justamente a que uno de estos malandrines, que era el Chiruchiru, haya sido herido por uno de los mineros pobres, como dice la leyenda, porque él debía robar a los ricos y no fue auxiliado por la Virgen. Y él, antes de salir a cometer sus fechorías, le pedía permiso para poder cometer este tipo de hechos. Como él estaba herido, es auxiliado justamente por una hermosa mujer que lo lleva al hospital San Juan de Dios y el cura de la villa, don Emeterio Villarroel, es el que recibe justamente en confesión y él es el que le dice, ¿no?, que fue auxiliado por la Virgen María. Esto es lo que ha dado lugar justamente a una devoción mucho más fuerte a lo que es la presencia mariana en este contexto de la entrada del sábado.
Ahora ya entrando al sábado de peregrinación, Maurice, ya nos hemos pasado los minutos de nuestra transmisión. Van a haber cambios en el convite, ya vimos algunos ajustes, por ejemplo, ni youtubers ni periodistas en la explanada de la avenida San Ginés Vicente. La Asociación de Conjuntos ha dicho que esto se va a repetir en algunos puntos de la entrada, quizás en la misma plaza, en la calle, en la Washington, ¿no? O la Presidente Montes, en la Presidente Montes, para que la gente no se ve perjudicada de la vista real de los danzarines. ¿Qué innovaciones ha visto que se han planteado para la entrada del sábado, Maurice? Bueno, un elemento importante que ha dado prueba el comité ha sido el desdoblamiento del ingreso de los conjuntos desde la calle Aroma. Ya no entran desde la calle Potosí o Pagador hacia la 6 de agosto, sino que se ha extendido hacia la 6 de agosto, o sea, más o menos lo que es la estación del norte del ferrocarril, así lo que es el barrio Jardín, para que todos los conjuntos puedan desarrollar su entrada en línea recta para dar continuidad en la 6 de agosto. Esto con la intención de evitar justamente los todos y lo que generaba en algún momento los espacios, los baches que se presentan. Ese es el primer elemento. El otro elemento es precisamente el hecho de que no se van a permitir periodistas o youtubers o tiktokers que van a invadir y contaminan visualmente el desarrollo de los diferentes conjuntos. Van a haber plataformas especiales y obviamente los periodistas tienen que sacar una acreditación especial para poder hacer este tipo de transmisiones. Lamentablemente muchos de los jóvenes que hacen este tipo de transmisiones en vivo no conocen los requisitos, no conocen los procesos formales que tenemos, y cuando se les niega este tipo de situaciones, pues obviamente generan una mala propaganda para nosotros, justamente por no haber cumplido este tema de requisitos especiales, ¿no? Y yo recomiendo en realidad que se puedan acudir al sindicato de la prensa u otras instituciones que van a emitir la acreditación correspondiente. Muy bien, Le vamos a agradecer a Mauricio, sí, la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Mauricio, fuerte abrazo para ti. Vamos a estar, por supuesto, haciendo cobertura a todas y cada una de las actividades que tiene el Carnaval de Oruro. Gracias por tu tiempo. Gracias Rubén. A ver si nos vemos por unas guaris. Gracias por todo este espacio. Y esperemos verlos también aquí en Oruro para poder compartir todo este proceso religioso del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y mantenemos en lo posible con todas las tradiciones y costumbres que nos ayudan a fortalecer justamente esta declaratoria que ha sido objeto Oruro el año 2001 como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Muchas gracias.